Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá estoy en otro show más en la conciencia y esta tarde la cita es con España, con Mariano Menéndez. Bueno, él es argentino, él es escritor, coach, conferenciante y el día de hoy vamos a hablar de técnicas para trascender el ego, ¿ya? Tema súper importante. Ahí se conectó Mariano. Hola Marcela, Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, sí, súper. Es un placer estar en el show de la conciencia nuevamente. Ah, qué entrete. Genial, genial y nosotros felices de volver a compartir contigo. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Un Les comentaba, saludo. les Sí, comentaba que el día de hoy nuestro tema son técnicas para trascender el ego. tema muy interesante. Tema muy interesante. Sí. Vamos a partir de lleno. Bueno, si quieres tú saludas para que partamos con nuestras preguntas. Envío un abrazo muy grande a toda la gente que va a ver esto en directo y también la gente que va a ver esto en diferido. Y es un placer estar aquí tratando este tema fundamental, porque sinceramente cuando hablamos del despertar de la conciencia, hablamos de limpiar la mente, de sanar la mente. Básicamente, mm, el tema fundamental es la disolución del famoso ego, que hoy vamos a ver un poco qué es también, vamos a profundizar sobre eso, y algunas técnicas útiles, prácticas para trascenderlo. Así que las preguntas que tengas serán bienvenidas, Marcela. Vamos con nuestra primera pregunta entonces en esta tarde. ¿Cuál es la principal práctica para trascender el ego? La principal, bueno, hay muchas, como puede ser la meditación, como puede ser la incorporación de mensajes verdaderos, que yo llamo afirmaciones o decretos o compromisos también. La observación también, la observación de nuestra mente, la observación de nuestros pensamientos, pero principalmente podría decir disolver ideas fijas, ideas rígidas, creencias cristalizadas, solidificadas. Y eso se logra volviéndonos tolerantes frente a diferentes ideas y absorber también información variada, porque lo que somos es un alma pura, con capas de programación rígida y solidificada, ¿no? Entonces, esa programación rígida, que de ahí deriva nuestra personalidad, que es lo que llamamos ego, ¿no? En realidad, cuando mencionamos ego, decimos a qué hacemos referencia, porque también hay muchos sinónimos, ¿no? Y en muchos libros está en diferentes términos, por eso conviene aclararlo. Cuando lo denominamos ego a ese conjunto de creencias programadas que vienen de afuera, que vienen de la sociedad, que vienen del sistema educativo, que vienen de los medios de comunicación, que vienen de los mensajes de las personas que nos criaron y las personas no solamente que nos criaron, sino que nos acompañaron. Y eso generó toda una programación rígida y solidificada, y ahí también nosotros con esa información generamos una personalidad, y eso es lo que llamamos ego. No necesariamente toda la información que tenemos es errónea, o sea, pero yo diría que al estar fija, al estar rígida, no está viva, no está fresca, no está fluida. Así tienen que estar nuestros pensamientos. O sea, vivos, frescos y fluidos, actualizados con lo que sucede en el presente, sin carga de pasado. Por eso también el curso de milagros insiste mucho en la carga de pasado, pues es fundamental para vivir el presente. Entonces, no tener pensamientos fijos, no sé si lo pensamos bien, pero es la única manera de estar en el momento y vivir el presente, no tener pensamientos fijos. El objetivo es llegar a que tengamos
solamente nuestra conciencia pura, sin esa capa de información rígida, acumulada, que es artificial, no es nuestra esencia. Entonces ahí es cuando nos convertimos en algo antinatural, nos convertimos en un alma que intenta ser diferenciada, distinta, particular. Y ahí es cuando nuestra percepción se distorsiona, Marcela. Y terminamos viendo un mundo privado, un mundo inventado, un mundo con ideas subjetivas. Entonces, limpiarnos de toda esa capa de información nos lleva a percibir una realidad objetiva, nos lleva a percibir tal como el amor percibe. Y esa percepción nos une. El ego también, para mencionar algo interesante que sucede con él, el ego nos lleva a separarnos. El ego nos separa, el ego nos divide. Y se creó para eso, es un invento del miedo, para aportar a la separación. Y lo verdadero es la unidad, lo real es la unidad. Así que a tu pregunta de cuál es la principal práctica para trascender el ego, me quedaría con preocuparnos por disolver ideas fijas, ideas rígidas, creencias cristalizadas, creencias solidificadas. No sé qué te parece. Me parece muy bien. ¿Te O sea, parece? tenemos que trabajar, sí, tenemos que trabajar observándonos a nosotros mismos, observando nuestro sistema de creencias. Sí, observarnos a nosotros mismos y observarnos también en las situaciones. ¿Ya? Es decir, cuando vivimos una situación y también cuando en las decisiones, observar las decisiones que nosotros tomamos. Por ejemplo, así da un Es decir, también, claro, nuestro sistema de creencias también está en la realidad que nosotros percibimos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno vive eso que me preguntaste, ¿no? De dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona vive, no sé, un despido en el trabajo. La persona, imagínate que tú vas a trabajar y, y en el mismo día te llaman de recursos humanos o te llama tu jefe y te dice, estás despedida. Ahí está, a ver, observarme en esa situación, a ver qué es lo primero que viene a mi mente. Hay personas que dicen, bueno, mañana me pongo a buscar trabajo. claro. Hay personas que dicen, esto seguramente está en alineación con el plan divino. Hay personas que dicen, me voy a quedar sin dinero. Y sí, voy a estar, no voy a poder mantener a mi familia. Y ese mismo pensamiento le genera emociones de tristeza, de angustia, y se estancan en la tristeza y en la angustia, ¿no? Pero no es que estoy mencionando esto como para interpretaciones mejores o peores. No, no, todas son válidas. Lo que sucede es que a lo que estamos viendo aquí es la que se me despierta en ese momento, es la que está en línea con mi sistema de pensamiento. Otras personas dicen, quizás dicen, bueno, va a venir seguramente un trabajo mejor. Y seguramente el año que viene esté mucho mejor porque voy a conseguir un trabajo mejor y esto me va a dar fuerzas. Y lo toman de otra manera. Y como dije, puede haber infinidad de maneras. O otras personas dicen, ¿qué hice mal? Salen para el lado de la culpa, ¿no? Fui yo. No estoy tan capacitado. Me tendría que capacitar más. Me voy a apuntar a un curso porque no puede ser, porque seguramente soy ineficiente. Y ¿te das cuenta? ¿Cuántas? Ya dije 5 o 6 interpretaciones. Entonces, esas 6 interpretaciones son de diferentes sistemas de pensamiento. Ahí uno mismo está observando su sistema de creencias. Porque a veces nos pensamos que observar el sistema de creencias es, bueno, a ver, me quedo así
No, a veces el sistema de creencias también emana cuando hay una situación, un accidente, por ejemplo. Una persona puede ir con el coche y, y estrellarse contra un muro, ¿no? Eh, una persona lo puede interpretar como que es algo muy malo, algo muy feo, algo que un momento difícil, no sabe cómo va a trascender esa situación, porque además quizás si tuvo algún tipo de dolencia o de consecuencia, pero otra persona puede decir, bueno, esto está alineado con mi proceso evolutivo, lo elegí yo. Y se hace, quizás hay personas que también, otra cosa, se hacen responsables y enseguida se enfocan en todo lo que hicieron para co-crear esa situación. Decir, qué sé yo, en un accidente, bueno, me distraje, iba a alta velocidad, estaba estresado, estaba cansado. Se enfocan en todo lo que hicieron. Otras personas se enfocan en el afuera, en echar la culpa a otras personas. Bueno, ahí estamos observando nuestro sistema de creencias. ¿Se Entiendo. entiende? ¿Se entiende? Sí, queda claro. ¿Qué tipo de información conviene absorber? ¿Todo tipo de información conviene absorberlo? Principalmente conviene absorber principios verdaderos, pilares de la conciencia que están alineados con la conciencia universal creadora. Esa conciencia universal tiene un funcionamiento y nuestra mente puede operar con ese funcionamiento. Cuando la mente opera con ese funcionamiento, se funde con la conciencia. Entonces, toda la información que podamos absorber, toda no nos va a ser útil para eso. La información se divide principalmente en dos grandes grupos. La información plana y descriptiva, vinculada con el mundo material, y las ideas transformadoras del ser, que son abstractas, que son elevadas, que están vinculadas con el mundo conciencial y espiritual. Entonces, lo que conviene absorber son lo que llamamos las ideas verdaderas. Pero claro, ahí está, ideas verdaderas. ¿Cómo sabemos cuáles son las ideas verdaderas? Claro. ¿Cómo lo Bueno, hay algunas ayudas en sistemas de enseñanzas espirituales, ¿no? Eh, por ejemplo, el curso de milagros, todas las ideas que transmite son las que están vinculadas con el amor, que esas son las verdaderas. Entonces eso en cierta forma nos da una guía de cuáles serían las ideas verdaderas. Es decir, si lo que pasa es que el camino a encontrar esa verdad es todo un proceso. Es decir, yo ahora puedo mencionar algo o tú puedes mencionar algo en tus entrevistas o en tus mensajes en Instagram, pero para otra persona que escuche la verificación de esa creencia, la verificación de esa idea corre por su cuenta. Entonces, una creencia es verdadera cuando uno la aplica y funciona en el sentido de que le da paz. Por ejemplo, habíamos dicho antes, eh, el despido en el trabajo, ¿no? Ya. El despido en el trabajo, una persona puede decir automáticamente, bueno, voy a aceptar la realidad tal y como es. Esto sucede por algo y, y seguramente tendrá una causa y un efecto. Lo voy a aceptar y a partir de mañana voy a tratar de cambiar esta situación. Eso quizás pensar así le da paz. Y esa es la muestra de que está pensando en línea con el amor. Como decíamos, otra persona puede decir, es lo peor que me pudo haber ocurrido en la vida. Y sufre por eso. Le da tristeza, angustia. Pero
quien conoce las ideas verdaderas nunca puede pensar que fue lo peor que le pudo haber sucedido en la vida, porque no cree en lo mejor y en lo peor. Porque todo es. Entonces, si yo pienso, es lo peor que me pudo haber ocurrido en la vida, y me da angustia y me da tristeza, no es una idea verdadera. Entonces, claro, pensar de esa manera, me puede llevar a descubrir cuál es la verdadera. Porque en realidad no fuimos creados para sentir ese sufrimiento, no fuimos creados para eso. Pero bueno, primeramente uno lo puede pensar, sentir, sufrir, ahí está, sufrir, y ver los medios de transmutar ese sufrimiento, y en algún momento decir, bueno, voy a pensar, esta situación la voy a pensar de otra manera, que es la que me da paz. Y ahí es como que en cierta forma descubrió la idea verdadera. Pero claro, la descubrió con un proceso interno. No porque la escuchó desde afuera, sino que por experiencia propia. Esto como para mencionar cómo se llega a las creencias verdaderas. Se llega con la experiencia propia. Entonces, a tu pregunta de si todo tipo de información conviene absorber, principalmente conviene absorber las creencias que son verdad, es decir, que nos dan paz. ¿Y cuáles son? Cada uno las puede descubrir por sí mismo. Entiendo. Todo pasa para mejor, es una buena creencia. ¿A qué nos conduce trascender el ego? ¿O qué beneficios podría tener trascender el ego? Hacer como un análisis. A dejar de sufrir y a tener paz, Ya. a tener paz, ser seres humanos más felices, más plenos, más despiertos. Porque como decíamos antes, el despertar de conciencia y limpiar la mente y sanar la mente es la trascendencia del ego. Y es interesante tu pregunta, porque muchas personas se podrán preguntar, ¿no? Pero trascender el ego, ¿y pero qué, para qué? ¿Por qué yo voy a tener que hacer el trabajo de trascender el ego? Y muchas personas no le ven el sentido de por qué hacer eso. Ah, pues bueno. Es lo que nos lleva. No, claro, claro. No sé si conocerás o verás personas que quizás no le ven el sentido de hacer eso, pero el sentido es total. El sentido es que uno llega a la felicidad total. ¿Por qué? Porque la felicidad total no se puede lograr con capas y capas y capas de información transferida por la cultura, la sociedad, la familia, y que vayamos como autómatas tomando decisiones en base a esa información. La felicidad total se logra si conseguimos liberarnos de esas creencias incorporadas, cuando nos convertimos en seres libres, con total voluntad y con total iniciativa, y tomamos decisiones en base a nuestra conciencia y no a una mente programada, a nuestra propia mente programada. El ego, Marcela, es como un robot inteligente, generado como fruto de una programación externa. Y nosotros como alma sabemos en lo profundo que tenemos eso, pero no queremos eso. Entonces ahí es cuando sucede la famosa lucha entre ego y alma. Y ahí el robot inteligente activa los famosos mecanismos de defensa subconscientes para mantenerse vivo. Y también, bueno, las crisis, es decir, los efectos de la realidad que nos generan sufrimiento, y trascender esas crisis, esa es una de las prácticas fundamentales también, que antes hablábamos de la práctica fundamental. Bueno, trascender crisis es una práctica fundamental. Es decir, aprender a trascender el sufrimiento que el robot inteligente que tenemos dentro nuestro nos genera. Y que nosotros seamos capaces de ver desde dónde se está generando esa realidad. Porque, claro, sin sufrimiento
no hay aprendizaje. Pero para matizar un poco, idealmente, el sufrimiento no sería necesario para aprender. Pero si nos gobierna nuestro ego, es decir, si somos inconscientes, ahí sí es necesario. Y esto lo aclaro porque hay mucho dilema. A ver, No, pues, el dilema está entre si aprendemos con sufrimiento o aprendemos sin sufrimiento. El sufrimiento no tendría que ser ideal, podremos aprender con la felicidad. Vale, sí, eso es lo ideal. Podríamos expandir la conciencia de la mano del amor, vale, pero estamos en un mundo que se inventó el miedo y el miedo cobró vida. Entonces, en este mundo y con el nivel de inconsciencia que hay, el sufrimiento se hace necesario, no, y porque la expansión de la, conciencia es en la este mayor mundo. tendencia ¿Cómo, negativa, cómo Marce? que la mayor tendencia que tiene el ser humano es a pensar de manera negativa. Po. Claro, Me claro. gusta, es como una Entonces, clase, ya deja de ser como tipo entrevista, estoy como en una clase acá escuchándote, estoy sí, aprendiendo. de hecho, muchas veces en nuestra vida vemos a otra persona sufrir y nosotros por esa experiencia podemos acompañar a la persona, pero no aprendemos nosotros muchas veces. Quien aprende de la experiencia es la persona que está sufriendo, ¿o no es así? Porque Así es. eso la hace, ¿qué la hace? La hace tomar acción, la hace reflexionar, la hace analizar la causa del sufrimiento, le hace evaluar decisiones para salir de esa situación, le hace consultar, le hace ver videos de YouTube, no sé, le hace contratar a alguien, le hace sentir las emociones también. Muy importante. Entonces uno quizás puede acompañar ese proceso, pero la persona que está aprendiendo en definitiva es la que está viviendo ese proceso. Entonces, esto para mencionar que con el sufrimiento en este mundo es una forma de aprender. Muchos dicen que hay dos, en algunos libros también se menciona de que hay dos caminos para aprender y para expandir la conciencia. Uno es el del sufrimiento y otro es el de alinearse al amor. Eh, Transmutar el sistema de pensamiento e incorporar el sistema de pensamiento verdadero. Pero en algún momento yo reflexioné sobre eso y llegué a la conclusión de que para transmutar el sistema de pensamiento, es decir, para llegar a la segunda opción, es necesario el sufrimiento. Entonces, con esa teoría de que habría dos modos de aprender, en base a esa reflexión, en base a ese análisis, de momento llegué a la conclusión que hay una sola, que es a través del sufrimiento. Porque como la realidad es totalmente neutra y nuestra mente tiene que volverse neutra, la única forma de que haya un contraste es que sufra. Porque si no, no hay contraste. Si no, es como que estamos en el paraíso. Entonces, eso de que, claro, eso de que hay dos, yo no coincido mucho de que hay dos, con sufrimiento o sin sufrimiento, porque además, una persona, ¿cómo se va a dar cuenta de que la decisión es la correcta si no experimenta la incorrecta? ¿Cómo va a descartar algo si no lo vive? No, pues, Entonces, yo pienso que es la única forma de aprender. No sé a ti qué te parece. ¿Cómo expandes tú? Ahora pregunto yo, ¿cómo expandes tú la conciencia? no, no, totalmente. Bueno, ahora por lo menos yo podría hablar en particular lo que he vivido yo y en base al sufrimiento, en base a experimentar lo negativo, al contraste. A También través del aplica. contraste, porque el contraste te hace reflexionar. Quizás el contraste te hace ver ante una situación, decir, ¿por qué a mí? Y quizás después de 2 días de decir, ¿por qué a mí? Te llega la pregunta de, ¿por qué no a mí? Claro, ¿Quién soy yo para evitarme vivir esto? Entonces el contraste ese que tú mencionas, eso que te suceda algo negativo, que te suceda algo perjudicial, que te suceda algo, una crisis, que te suceda algo,
eso te lleva a reflexionar, te lleva a tomar acción, te lleva a tomar decisiones, te lleva a preguntar cómo salir de esa situación, y en definitiva, si nos ponemos a analizar, lo que te movilizó fue el sufrimiento en lo profundo. El Porque el sufrimiento tiene... amor no tiene nada que aprender, el amor no tiene nada que aprender, el amor ya lo sabe todo. Entonces, si uno, imagínate que una persona nace, que es muy raro, o sea que sea un Buda, nace con el sistema de pensamiento verdadero incorporado. Es decir, la persona, año uno, lo acepta todo, no tiene culpa, se cree una conciencia, vive fuera del tiempo, no tiene nada que aprender, no tendría No, pues no es como... nada que aprender. No, pues acá ¿Cómo? venimos... Es que no, eso que estaba diciendo no sería como muy, muy en el aire, como no tener problemas, nada. No sé, yo encuentro que las crisis y el dolor, el sufrimiento tienen una parte, o sea, no sé, por lo menos yo se lo he encontrado como el lado súper positivo, y el del aprendizaje, y el de ir avanzando. Experimento lo que no me gusta para llegar a lo que sí quiero. Y eso tiene, a la larga se experimenta como un tipo de placer, así como que entretenía la crisis. Así lo vivió yo. Genial. Vamos, vamos con nuestra próxima pregunta. ¿El ego es la mente? ¿Son sinónimos? No, hay una parte de la mente que no forma parte del ego y esa es la mente consciente, Ya, mm, que es la que está conectada con el presente, es nuestra parte fluida, fresca y viva de la mente. Ahí no hay ego. Y esa parte está mucho más conectada con nuestra conciencia individual. Y nuestra conciencia individual está conectada con la conciencia universal. El ego no es la mente. Cuando decimos, por ejemplo, el arte de sanar la mente, no estamos diciendo el arte de sanar el ego, no. El ego no es la mente. Y más allá de que también a veces se habla de la mente y el corazón, y pareciera que la mente es el ego y el corazón es lo bonito. No, el ego no es la mente, pero claro, ¿por qué se da esta confusión? Porque si bien no es la mente, está grabado en la mente subconsciente. toma. Repito, porque esto es importante. Está grabado en la mente subconsciente. Es decir, ¿dónde se aloja el ego? En la mente subconsciente. Habíamos Ya. dicho en algún momento aquí, Marce, que está la mente consciente y la mente subconsciente, son dimensiones. ¿A dónde se aloja el ego? En la mente subconsciente. O sea, está en la mente, pero no es 100% la mente. Es una parte de la mente. La mente no es solamente el ego. Por eso la mente es sana cuando disuelve el ego y toda la mente pasa a ser mente consciente, y eso se logra, claro que se puede lograr, con un gran trabajo de observación, principalmente de observación de creencias subconscientes, en terapia reflexiva, o también con la incorporación de mensajes terapéuticos, en forma de afirmaciones, decretos, compromisos, basados en creencias verdaderas, ¿no? Aclaremos, consciente, ¿sabes qué significa la palabra consciente, Marce? Ah, Consciente significa, me imagino que tiene que ver con sentir. consciente significa controlado por el alma, Ya no, no, es no sabía. decir, es decir, de aquello que tenemos conciencia es porque nuestra alma está al tanto, está enterada. Ah, qué Por eso, interesante. Me gusta. claro, de lo que hace el ego programado y automatizado, el alma no está al tanto. Por eso se dice que lo que se hace desde el ego se hace de manera inconsciente. Bien, el otro Sí. día también estaba, es medio morboso el ejemplo, pero no sé, en Instagram me salió un reel de que estaban entrevistando a una persona que había asesinado a su pareja y decía, es que en ese momento no sabía lo que hacía, en ese momento no sabía, no sé, como que no estaba consciente. Y no, claro, es una persona desde el alma no puede asesinar a nadie. Evidentemente
la persona estaba totalmente inconsciente, dominado por el ego, por la ira, como que la persona se va, está como se ve como una persona endemoniada, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy normal, por eso menciono el ejemplo, es muy normal en la gente que asesinó a otra y le preguntabas, ¿pero qué pensabas en ese momento? Y en ese momento estaba fuera de sí, ¿no? Entonces, de hecho, se escucha en la sociedad, ¿no? Y a nivel popular y a nivel masivo. Tal persona es una inconsciente. No sé si en Chile se dice. Es una Sí, inconsciente. Entonces, significa que hace cosas que no las hace desde el alma. El alma entiendo. es indestructible. Y la conciencia generada por el alma también. Y todo lo que es materia es destructible. Y el ego en cierta forma es materia. Porque el ego está dentro de la mente subconsciente. Entonces, es un organismo vivo adosado a algo material, o sea, separado del alma y la conciencia, porque el alma y la conciencia no están en el cuerpo. O sea, sí, luego se genera un cuerpo y todo, pero lo que es alma y conciencia es todo sutil, está como en otra dimensión. Hoy estaba hablando justamente en una sesión que tuve antes una sesión terapéutica, que tuve antes de conectarme contigo, Marcela, de que hablábamos de esos momentos donde, donde a veces uno estuvo a punto de perder la vida y, y algo como que la salvó, ¿bien? Eh, y yo conté un caso de que yo estaba yendo al colegio y pasó un bus muy rápido, y estaba incluso medio dormido, muy rápido, y si daba un paso más me atropellaba. Y yo venía caminando como fluidamente, pero en algún momento me detuve. Y me detuve y justo pasó el bus. Y ahí dije, ¿pero quién me detuvo? El alma. Bueno, ¿quién me detuvo? Bueno, sí, yo podría decir que es el alma, es esa parte que es esa inteligencia superior que nosotros tenemos y no nos damos cuenta. Otra persona podría decir el ángel de la guarda, Claro. eh, pero como es algo que no se ve, se puede decir cualquiera puede decir lo que sea, lo que quiera, que estará bien. Porque si alguien me dice, en Maneo te salvó el ángel de la guardia. Bueno, está bien, no importa si es verdad o no es verdad, pero sucedió. Entonces, bueno, le podemos decir ángel de la guardia. O una inteligencia superior que está conectada con nosotros y que, por ejemplo, quizás vio venir a ese bus que no está en la mente, porque el ego o sea, no está vinculado con los sentidos físicos, porque yo no lo vi al bus, que lo vio venir y me detuvo. ¿Bien? Entonces, esto para explicar que el alma y la conciencia en cierta forma están separadas del cuerpo, separadas de los sentidos. Bueno, y los famosos, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que el alma sale del cuerpo, ¿no? Entonces, eso también ahí es evidente que no está conectada con el cuerpo, sino que utiliza el cuerpo para cumplir algunas funciones, evolucionar y luego desencarna y no sé qué sucederá después. El viaje del alma es un verdadero misterio. Pero bueno, como siempre me fui por las ramas, no sé si respondí a la pregunta o no sé, Marce. Eh, Pero ubicanos, a ver, ¿qué estamos? no, está perfecto. Me gustaría Otra profundizar pregunta. en la diferencia entre mente subconsciente y consciente, que explicaras un poquito más a profundidad. La diferencia entre mente subconsciente y consciente es muy interesante. Eh, la mente consciente no funciona con pensamientos inculcados. Ahí saluda Andrés. ¿Qué tal, Andrés? Un gran abrazo. Nosotros estamos muy bien, esperamos que tú también. Eh, la mente consciente no funciona con pensamientos inculcados, pensamientos rígidos, pensamientos programados, pensamientos automáticos. La mente consciente no funciona de esa manera. La mente consciente funciona con pensamientos generados en el presente. Por eso la mente consciente es mucho más lenta que la subconsciente, ¿no?
Por ejemplo, cuando estamos reflexionando y pensando en el presente, estamos operando desde la mente consciente. Y cuando hablamos rápidamente o actuamos rápidamente sin pensar, estamos operando desde el subconsciente. Entonces, ahí está la importancia de trascender el ego, porque si el ego está activo, la mente consciente no puede generar pensamientos libres y puros 100%, que estén conectados 100% con el presente. Ahí saluda a Alba también. Hay mucha gente conectada, ¿eh? Eh, y ahí Angelina nos dice que le pasó en 3 ocasiones, eso, muy interesante. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, si tenemos ego, la mente consciente va a tener pensamientos influenciados por el ego, no va a tener pensamientos 100% presentes. Mientras tengamos ego activo, como analogía podríamos decir que estaríamos generando pensamientos, pero como estando dentro de una jaula. Entonces cuando nos liberamos del ego, generamos pensamientos, pero sin esa jaula. Entonces ya no tenemos límites. Bien. Así que un poco esa es, a grandes rasgos, la principal diferencia entre la mente consciente y subconsciente. Una funciona programada, automática, como podría funcionar una cafetera si se la programa, o un robot de inteligencia artificial. Viste que ahora están creando muchos robots que te saludan, que dicen, hola, ¿qué tal, Marcela? Bueno, pero no tienen conciencia, no se puede generar. Es decir, el robot no es libre. El robot no puede decir, bueno, ahora desde mi voluntad, eh, toda esta programación que tengo me dice que haga tal cosa, pero no, ahora me voy a ir a la playa a tomarme no sé, un daiquiri de fresa. No, el robot no lo puede decir. O sea, tiene que hacer todo lo que está programado, nada más. Bueno, eso somos nosotros con ego. Y la mente consciente funciona 100% libre. Es decir, no tiene en cuenta ningún tipo de limitación programada por la sociedad, programada por los mensajes de la familia, programada por el sistema educativo, por eso las personas también, o los niños, viste que vienen algunos niños que no se adaptan al sistema, como que piensan sin ningún tipo de programación ni nada, a veces les cuesta adaptarse, pero en realidad están vistos como niños, no sé, hiperactivos o que no se adaptan o como no sé, como que tienen alguna enfermedad y en realidad son más conscientes que los programados. Bien. Wow, interesante, Interesante. interesante. Gracias, Marcela. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, es que se me había, estoy volviendo a lo consciente, estaba pensando. Es Claro, inevitable, cualquier comentario que quieras hacer, Marcela, lo puedes es que hacer. me acordé de lo que estabas diciendo de los niños. Yo hace 2 días saqué a mis hijas del sistema educativo. Eh, Sacaste a tu hija del sistema educativo. Bueno, yo tengo una hija con autismo y tengo otra Mm, hija con dislexia. Y resulta que no se adaptan por el tema del bullying, ha tenido bastantes problemas de adaptación y ellas me dicen que no les gusta, que prefieren estudiar acá en casa, conseguir tutores, un sistema online que es más liviano, ¿Lo profesores que permiten eso en el país? acá en Chile se permite. Eh, Genial, no, yo lo muy bien. encuentro maravilloso, lo encuentro maravilloso, ya empecé a hacer los trámites, ya las retiré, igual. Olvídate del sistema de creencia, de hecho mi familia no sabe, se van a enterar por el vivo, porque no le Ah, comenté bueno, ni a mi mandamos papá, ni a saludos a la familia. mi papá, no, que lo Saludos saben, a tu papá, a tu mamá. porque resulta de que ellos, yo estoy totalmente segura que no van a compartir la decisión, pero, pero yo encuentro que es bueno, yo no sé, me animé y invito a otros papás que lo hagan, a que sus hijos estudien en casa, porque
así no están con ese sistema y esa programación a la cual, lamentablemente, para que vamos a entrar en detalle, hay tantas cosas que les enseñan a los niños que se viven en las escuelas que no a todos les agradan. Así que eso. Y otra cosa muy Bueno, importante, hablas también, el bueno, ejemplo que mencioné está totalmente alineado con lo que te sucedía. por El eso me, ejemplo que mencioné fue claro, fue justo lo que estabas viviendo, así que genial, estamos conectados. es una batalla. Hace un rato pensaba y decía, ¿lo habré hecho bien? ¿Habré tomado una buena decisión? No, y al final, Y no hay ni bien ni mal, pero es verdad que quizás no van quizás a estar programadas con algunos valores perversos del sistema educativo. claro, La competencia, la comparación, eh, la y religión en además sí también los motiva. ideas inútiles también. Porque claro, si las estudian ahí en tu casa, me imagino que no le vas a enseñar lo que hizo un prócer en el año 1740, que ya para el presente no tiene ningún tipo de sentido. Pero sí, perdona, ¿qué ibas a preguntarme? Las religiones. La religión, porque estaban también en un establecimiento religioso, donde se les obligaba a tener algunas conductas religiosas y se obligaba a tener el ramo religión, o sea que les enseñaban cosas que en realidad las chicas mías no estaban de acuerdo. Y tanto ¿Y rato tenerlas. alguna conducta como cuál? No que los obligaran a tener horas de religión, yo no estaba de acuerdo. A la religión católica, a lo que igual no quiero entrar mucho en detalles, Claro, era pero obligatorio, como una materia de religión obligatoria. Sí, 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 sí. oh, rezar Sí, es como muy también, autoritario, muy autoritario. ¿Cómo? rezar ¿También qué? también, Ah, rezar, rezar, claro. claro. Mm, Y eso a mi hija no les agradaba. no Y le hasta gustaba. que por eso me aventuré a tomar esta decisión. Igual estoy súper contenta de tenerla acá en la casa, estar yo de tutora aquí. Lo estamos pasando Muy bien. súper bien. Ya, sigamos Enhorabuena. con nuestro. Felicidades. Felicidades. Muchas gracias. Ya, vamos a seguir. ¿Es inevitable que la mente se programe? ¿Qué opinas Sí, tú? es inevitable. Por eso es inevitable que se genere el ego. O sea, Ya, la mente se programa porque está en la esencia de su funcionamiento básico, porque funciona como una grabadora, es como una cafetera, ¿no? Está hecha para hacer café. La mente se programa, ¿por qué? Porque funciona así, porque es una grabadora. Tiene otros mecanismos un poco más complejos y sofisticados, interesantes, como que siempre intenta justificar en la realidad sus creencias, ¿no? Por eso siempre tiende a materializar sus creencias, ¿no? Pues de ahí viene la famosa ley de manifestación o ley de atracción también, como que uno atrae lo que está en su mente, ¿no? Ese principio de ley de manifestación o ley de atracción viene justamente por ese mecanismo que tiene la mente de que materializa sus creencias o atrae lo que está dentro. Lo hemos mencionado aquí también, algunos ejemplos de, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, ¿no? Que, bueno, que te habrá sucedido, ¿no? Quizás de repente te embarazaste de tu primera hija y cuando salías a la calle empezaste a ver cosas relacionadas con los bebés, pañales, no sé, gente que habla de los bebés y todo. Y antes quizás ni le prestabas atención, ¿no? Entonces es como que atrae lo que está en sus pensamientos. Ese es otro mecanismo interesante. Pero lo que se puede hacer al saber que esa programación es inevitable es que en la crianza de un niño o de una niña
quienes estén a cargo de su crianza pueden evitar una mala programación, es decir, pueden evitar una programación con principios falsos. Bueno, que es un poco lo que hiciste tú, ¿no? Un poco evitar una programación que puede tener muchas cosas falsas y muchos principios falsos, y además mucho autoritarismo y una educación desactualizada. Sí, Porque viste que los colegios muchos no se actualizan, ¿no? no. O quizás enseñan lo mismo, no sé, 50 años, pasaron 50 años y siguen enseñando lo mismo, ¿no? Pero si pasaron 50 años, ¿no se pudieron actualizar? No, No, no se actualizan mucho. quiero contar Entonces, sí, algo sí, pequeñito. Llega la Flor María el primer día que la mandé al colegio, hace un par de, la semana que pasó, y ahí tomamos la decisión, pues me empieza a contar, mamá, me enseñaron que veníamos del mono, de la teoría de Darwin, y la profesora me dijo que eso era, y que era así, y cómo que somos dioses, me decía, y cómo que venimos de la estrella, entonces, ¿qué es lo que es? Ay, ahora ya la que decirle. No, es que te enseñan eso, ya no importa. Y ahí yo dije, no, esto no puede ser. Vamos a tener que buscar otro horizonte, vamos a tener que ver otra cosa. Porque ella estaba atacada de que le habían dicho que venía del mono. Entonces, ¿por qué todavía existían monos si ella venía del mono? Me decía. Se me ocurrió, quise claro, mencionar. claro, claro. Muy bien, muy bien, muy Claro. bien, muy bien. Sí, de todas formas, ahí hace una pregunta también Rocío, que dice, el ego tiene una gran función cuando lo reconoces y lo haces consciente. Puede ser, sí, de todas formas, la programación muchas veces es necesaria, está dentro del plan álmico espiritual, porque cuanto más se programe la persona, la conciencia va a tener más trabajo para la desprogramación. O sea, una personalidad muy fuerte, un ego muy rígido, fuerza mucho más a la conciencia y facilita el retorno al ser, ¿no? Eh, Así que el ego, claro que tiene una función. Todo tiene una función dentro de nosotros mismos y, y por eso al ego hay que observarlo mucho. Observarlo mucho, obviamente, como decíamos antes, en los pensamientos, las experiencias, eh, y tomar decisiones conscientes, tomar decisiones presentes, tomar decisiones que que no sean programadas. ¿Bien? Bueno, como el ejemplo que estamos citando, el que hiciste tú, porque tú no tomaste una decisión programada, porque si fuese una decisión programada lo hubieses dejado en el sistema educativo. Tú tomaste una decisión consciente que iba con tu sentir. ¿Bien? Eh, ahí nos dice Alba que ama a los niños, niñas de este presente, cuestionan todo. Muy Sí, bien. Sí, tiene una gran función también, las almas que encarnan y cuestionan todo, ¿no? así es. Tengo una última pregunta. Se ha pasado volando el rato. Sí. En ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto pasó ya? No, no tengo ni idea. ¿Ya pasó una hora? 48 minutos. Pasó rápido. Rápido. Sí. Ya, vamos con la última pregunta de análisis. ¿El ego somos nosotros? No somos nosotros, pero sí que forma parte de nosotros y fue generado por nosotros. Ya. Pero nosotros somos conciencia y alma, no somos cuerpo y ego. Es decir, cuerpo y ego es como una derivación de lo que somos. Lo que realmente somos es conciencia y alma. Pero para la psicología tradicional y clásica, surgida a principios del siglo pasado, la psicología parte de la premisa de que nosotros somos el ego y necesitamos el ego y sin el ego no podemos vivir. Y no trata de eliminar el ego ni trascenderlo. La psicología trabaja sobre el ego, o sea, por eso
Por eso desde la psicología no se puede trascender, ¿no? Y eso está en línea con su objetivo, claro, porque el objetivo de la psicología es normalizar a una persona para que pueda convivir en sociedad, trabajar y nada más. O sea, no busca que la persona alcance la conciencia total o la iluminación. Eso se logra como trascendiendo el ego. Y cuando decimos trascender el ego es trascender todas esas capas y capas y capas de programación automática, subconsciente, rígida, absorbida por el mundo, por la sociedad, por el sistema educativo, por las familias, por los mensajes, por todo. Entonces, así realmente se alcanza la conciencia total, la conciencia libre, la libertad de pensamiento, la voluntad, la iniciativa, la motivación. Todo eso se alcanza desprogramando el ego. Qué bonita información y muy bueno, nos sirve a todos. Como siempre, el tiempo se pasó volando y lo pasamos. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más de las personas que están, si quieren hacer una última pregunta, estamos aquí a disposición. ¿Sabes, Marce? Te cuento de paso que Cuenta. voy a abrir un grupo del arte de sanar la mente. Te invité, ¿no? ¿Al grupo o no? Sí, Sí, sí te sí, invité. ya, Muy bien. ya seguí los Así que, pasos. muy bien, muy bien. Que comenzamos el 12 de abril, van a ser 9 encuentros virtuales por Zoom, que van a quedar grabados también, porque es el sábado de 7 a 10 España, ¿no? Pero mucha gente no podrá asistir, o quizás sí, o quizás se hagan su tiempo, no lo sé, van a quedar grabados, y también van a quedar grabados en una plataforma privada, y también le voy a incluir meditaciones que están basadas en las afirmaciones que trae el libro, ¿no? Así que eso comienza el 12 de abril. Y quien se quiere escribir, hay un mail que se llama, que es sanar@sociedadistópica.com. Sanar@sociedadistópica.com. Así que, nada, te quería mencionar eso. Ahí hay una pregunta de Andrés. No sé si tenemos tiempo para, Por supuesto. o tienes otra entrevista. No, Tenemos tiempo. libre. ¿Cómo lograr sentirnos más y dejar la mente de lado? Ahí pregunta Andrés. Bueno, convengamos que la mente tiene tres niveles, ¿no? Lo que es la mente racional, la mente emocional y la mente instintiva, ¿no? Entonces, de hecho, en el sistema educativo se incrementa mucho y se trabaja mucho sobre el tradicional, ¿no? El sistema educativo tradicional, se incrementa mucho y se trabaja mucho sobre la mente racional, ¿no? Y claro, eso hace que suceda esto, ¿no? Que no nos sintamos tanto, que no sintamos tanto. ¿Por qué? Porque no hay a veces no hay un desarrollo de lo que es el centro emocional, donde están los sentimientos y donde están las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolla ese centro? El centro emocional. Quizás hacer prácticas, hacer cosas que no tengan que ver tanto con lo racional, sino que tengan que ver más con el sentir. Y ahí podemos involucrar mucho lo artístico, ¿no? La música, la, la actuación también, cosas que no tengan que ver con lo racional. Eh, También vivir experiencias que nos conecten con el sentir, estar en contacto con la naturaleza nos hace sentir mucho más, estar en contacto con las personas y el diálogo con las personas. Nosotros lo que estamos haciendo acá, sentimos, conversamos, reímos, lloramos. Bueno, llorar no lloramos, pero
Reírnos, reímos, ¿no? Incrementar las actividades artísticas, diría yo. Contacto con animales también, animales. Todo lo que nos hace despertar sentimientos. Bueno, los animales forman parte de la naturaleza, ¿no? El contacto con la naturaleza. Y mucha meditación también, porque la meditación relaja la mente racional, nos conecta más con nuestra paz interna, con nuestra conciencia interna. La meditación recomendaría yo. Y evidentemente también trabajar mucho, porque el centro emocional tiene su lado positivo y negativo. Es decir, ahí también están alojadas las famosas emociones negativas. Entonces también trabajar esas emociones negativas, porque puede haber, en ese centro emocional puede haber intoxicación emocional, es decir, que puede haber las heridas emocionales, ¿no? Las famosas heridas emocionales. Es decir, puede haber un bloqueo por alguna herida no sanada. Entonces, la mente como en un mecanismo de defensa bloquea esa emoción y se va a desarrollar mucho más la parte racional. Entonces, esto que estoy hablando tiene mucho que ver con la purificación del centro emocional. Entonces, trabajar mucho las emociones negativas, disolverlas, que están vinculadas con miedos que incluso surgen de la parte racional también. Con miedos que surgen desde el sistema de pensamiento y la interpretación del sistema de pensamiento. O sea, la interpretación que hacemos de nuestra realidad. Entonces, para que se purifique ese centro emocional, hay que trabajar con las emociones negativas. ¿Cuáles son? La angustia, la tristeza, la bronca, la ira, el enfado, la frustración, etc. Hay algunas más. Entonces, cuando se disuelven esas, obviamente quedan, empiezan a aflorar las positivas. ¿Bien? Entonces, esa es una forma también de comenzar a sentirnos más. Es decir, poner mucho más el foco en los sentimientos, en nuestro centro emocional y obviamente quizás dejar, como acciones también se recomienda, dejar muchas cosas que se hacen habitualmente que tienen que ver con lo racional. Bien, quizás si una persona, a ver, ¿qué es lo que desarrolla el centro racional, por ejemplo? No sé, las matemáticas, ejercicios de lógica matemática, viste que los ingenieros y las personas que tienen muy desarrollado el centro racional, eso tiene que ver justamente por su educación, su programación. Así que ahí dice Andrés que se entiende, dice, claro, sí, se entiende. Así que qué interesante, me pasó estar a punto de morir y ver mi vida pasar. Ahí entendí, comprender el valor de vivir y en ese momento los sentidos se hicieron. Sí, eso es lo que dice Andrés, suele suceder, ¿no? De ver la vida como en un instante, en retrospectiva, ¿no? Que eso, evidentemente, ahí nos damos cuenta que no lo hace la mente, porque la mente no puede hacer eso. Nosotros sí. Intentemos ver desde nuestra mente toda nuestra vida en retrospectiva, ¿no? Eso es algo que hace la conciencia, ¿no? No puede hacer la mente. Y eso supuestamente dicen que sucede ver la vida en un instante y en retrospectiva dicen que sucede justamente antes de desencarnar, ¿no? Porque en realidad no morimos, ¿no? Sí, todo lo que existe no muere, ¿no? No podemos morir. Pero sí se entiende, o sea, en el lenguaje popular se dice morir, pero simplemente lo que hacemos es desencarnar, nuestra alma deja el cuerpo y reencarnamos y aprenderemos otras cosas en otra vida y sigue. La vida es una sucesión de vidas, no es una única vida. Así que la verdad que es muy, muy interesante todo lo que compartimos, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que participaron. Pasó un rato muy agradable. Esto va a quedar grabado. Ya solucioné el problema de los colaboradores, así que ahora se va a poder. Genial, entonces va a estar también en mi perfil. Y en el de Sí, Educación de eso, la Nueva Era, sí. también. Ponlo también Eso. así le damos difusión. Sí,
compartimos algo que haya sido útil, lo podemos difundir. Muy lindo vivo, dice Andrés. Saludos. Mira, desde Italia. Qué lindo. Saludos para Italia. Y Un saludos para todos. saludo a Italia, saludo muy Y con grande esto, y con a esto, Argentina, España. iba a decir, y con esto me despido. Muchas gracias, Mariano. Nos vemos para la próxima. Y ahí estamos en otro show más de la conciencia. Que tengan bonita tarde. Gracias. Chao, chao.